Yasmín Oré Ramírez, hoy con 28 años de edad, nació y creció en Lima, Perú, en una familia de tradición católica hasta que una amiga le invitó a los mormones. Entró en el mormonismo buscando gente acogedora, virtuosa y protectora, pero cuando ella intentó extender esa fe descubrió que ni se sostenía en la Biblia ni respondía al anhelo de su corazón. Recogemos su testimonio en primera persona, tal como lo cuenta a Religión en Libertad y como lo ha transcrito el periodista Pablo J. Ginés, porque explica cuál es el proceso por el que se entra en este grupo, cómo captan nuevos miembros, cómo los entrenan y los envían a calles y casas. En la foto de la izquierda podemos verla con Luis Santamaría, de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas RIES. Mi familia era católica, aunque mis padres no estaban entonces casados por la iglesia, por unos problemas de partidas de bautismo quemadas o perdidas. Dejaron el tema y se casaron por lo civil. Me dieron una educación católica, hice la secundaria en el colegio Presentación de María, de religiosas, recibí los sacramentos, la comunión y la confirmación. A los 19 años estudiaba Derecho, iba a misa e incluso cantaba en el coro, pero mi formación y mi fe era muy superficial. Yo había oído hablar de sectas demoníacas y satanistas, y mi papá me prevenía contra los testigos de Jehová que tocaban a menudo a la puerta. Pero nadie me había hablado de los mormones. La amiga y la acogida. Yo tenía una amiga en mi colegio de monjas que era mormona. Me dijo: acompáñame un domingo a ver mi iglesia. Así que un domingo me salté la misa para ir con ella a ver su iglesia. Y me gustó. La gente era muy acogedora, todos lo eran, las señoras, las chicas de mi edad, los chicos. Tenían reuniones para jóvenes en las que hablaban sobre las virtudes. A otros jóvenes quizá les parecería aburrido, pero yo era una chica con pocas amistades. No me gustaba salir de fiesta, las fiestas no me llenaban. En cambio, esta gente, que parecía tan pura, virtuosa e inocente, sí que me llenaba. Hoy que soy católica y adulta sé que tenemos que enfrentar el mal que hay en el mundo y en nuestras vidas, pero entonces, con 19 años, yo no quería enfrentarme a la realidad, no quería embarrarme. Yo quería protección, un entorno seguro, un grupo acogedor y virtuoso que me protegiese. Los mormones me ofrecían eso. Dos chicos jóvenes hablando de Dios. Ellos me enviaron dos jóvenes misioneros a visitarme a mi casa y darme charlas 2 días por semana. Eran dos chicos de mi edad, de 19 años, uno peruano y otro de Estados Unidos. Yo les decía a mis padres que eran cristianos y amigos de mi amiga y que venían a hablar de Cristo y de Dios. Ellos, demasiado confiados, nos dejaban solos en el salón. Yo estaba impresionada de que dos chicos de 19 años, de mi edad, me hablasen de Dios con pasión. Más aún, estaban dedicando 2 años de su vida joven solo a eso, a hablar de Dios. Me sorprendía y admiraba, no conocía a nadie en la Iglesia Católica que hiciese eso. Mr. Smith y el verdadero cristianismo. En las primeras charlas, te hablan del Libro de Mormón. Te dicen que la enseñanza plena cristiana se había perdido desde la muerte del apóstol Juan, y que no se ha recuperado hasta que un ángel revela al profeta Joseph Smith, hacia 1830, donde está el Libro de Mormón con todas las enseñanzas perdidas. Usan siempre las mismas citas de la Biblia para apoyar al Libro de Mormón. Los mormones enseñan, según su libro, que Jesús, al resucitar, se apareció y enseñó a los pobladores de América. Eso lo apoyan en la Biblia cuando Jesús dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Para justificar que además de la Biblia esté el Libro de Mormón citan Ezequiel 37, 15, 17, que habla de un palo de Judá y un palo de José, o Israel, que Dios ha de unir. Ellos dicen que esos dos palos son dos libros, la Biblia y las Escrituras de Mormón. Y sobre el profeta Smith citan Amós 3,7. El Señor no hará nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Hacer preguntas es bueno. Yo en esa época escribía un diario, que aún conservo. Y apunté una idea que se me pasó por la cabeza. Si ese Libro de Mormón es otro testamento, ¿por qué no hay pruebas arqueológicas? ¿Por qué no hay papiros de él o pergaminos de él, como con la Biblia? Ellos enseñan que el ángel se llevó el libro de láminas de oro que José Smith había leído y traducido al inglés. Pero ¿por qué Dios hizo algo tan distinto a lo que hizo con la Biblia? Me daba vergüenza preguntarles eso porque ellos eran tan amables. A la pregunta de por qué no tenemos los textos que el ángel reveló a José Smith, ellos responden citando a San Pablo. La fe es certeza de lo que no vemos, y también citando su propio libro. Hay muchas cosas de Dios que no las vas a ver. En realidad, como comprobé después siendo misionera mormona, a los jóvenes misioneros mormones no les enseñan muchas respuestas a las objeciones.
Muy pronto responden a todo con esta frase. Te invitamos a que ores a Dios esta noche y que Él te hable y verás que es verdad lo que enseñamos. Y oré esa noche. Y no sentí nada, Dios no me dijo nada. Y lo escribí así en mi diario, sinceramente. Pero a ellos, sugestionada o por lo que sea, les dije. Sí, siento que es verdad. Yo quería pertenecer a ellos. Solo me pedían ser buena, y yo quería ser buena, y pensaba que la iglesia verdadera sería simplemente la obediente a las cosas buenas, virtuosas, y parecían ser ellos. Era 2005, se acababa de morir Juan Pablo II, salía Benedicto XVI como nuevo papa, y algunos me decían que si era feo, que vaya aspecto, que cómo iba a seguir yo en la iglesia católica. Rebautizada mormona. En fin, en esa fase, después de 4 o 5 charlas, te invitan a bautizarte como mormón. Para eso, te hacen antes una entrevista previa. Has de decir que crees en el libro de Mormón y que aceptas al profeta Joseph Smith. También te preguntan si has matado a alguien, si has abortado, si has tenido relaciones sexuales. Creo que ellos no quieren aceptar a cualquiera, a gente que ha tenido una vida muy poco virtuosa, excepto si son parientes de alguien. Pueden rechazarte. Me parece que a las personas con inclinaciones homosexuales las rechazan a todas o casi todas, por ejemplo. A mí me aceptaron y organizamos mi bautismo mormón. Mi papá no vino, les dijo que éramos católicos de la Virgen y del Señor de los Milagros. De mi familia solo vino mi mamá y mi madrina del bautismo católico. Hoy digo qué barbaridad, ¿no? Mi madre lloraba. Hija, pero si yo te di los sacramentos en la iglesia católica. Y yo le respondía. ¿Prefieres que me vaya de discoteca cada sábado, por ahí? Con eso la presionaba. Ellos me veían feliz, y veían que los jóvenes mormones parecían gente buena. Era una falsa elección o ellos, o el mundo de la noche y las discotecas. En el bautismo mormón entras en una piscinita de cuerpo completo, con una túnica blanca. Tú escoges qué hombre te bautiza, yo escogí a los 2 misioneros que conocía. Te echan para atrás, como hacen los baptistas y otros protestantes, y te sumergen y dicen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero, atención, porque ellos no piensan que es un único Dios. Para ellos son 3 dioses distintos. A Joseph Smith se le aparecieron el Padre y el Hijo en un bosque, hay un dibujo típico que lo ilustra, como 2 cuerpos distintos. Cada vez que en el Antiguo Testamento se dice que Moisés vio la cara de Yahvé, o que Dios señaló con su dedo, o dio la espalda al pueblo, etc., ellos interpretan que Dios Padre tiene cuerpo, con dedos, cara, espalda, etc. En cuanto empiezas a ir a los mormones te animan a pasar con ellos mucho tiempo. Te hacen estar cómodo, es como tener otra familia. Ellos no creen que Dios habita en ti y te transforma y hace santo. No, ellos creen que por sus propias fuerzas serán perfectos, que ya lo están siendo, porque cada uno va a ser un Dios. Y claro, esa perfección es imposible, pero esa es la fachada que intentan dar. Son muy exigentes en el control de la sexualidad. Cualquier encíclica católica sobre el tema es mucho más humana, más comprensiva. Ellos son más tajantes, te controlan demasiado, como un robot. A las chicas las animan a estudiar, sí, pero lo ideal que plantean es que enseguida se casen y que tengan muchos hijos. Muchos manuales para estudiar. Una vez bautizado, te dan muchos manuales para estudiar, algo que haces cada domingo en su escuela dominical. Mi experiencia, y lo vi con otra gente poco dada a los estudios, es que los primeros meses al menos hay mucho interés y se leen los libros. Ellos ofrecían también un servicio para ayudar a encontrar y ayuda a la gente. Enseguida te dan un llamamiento, que es un cargo, en mi caso era una función con jóvenes. Un año después me hicieron misionera de barrio. A tus ratos libres acompañas a los misioneros en sus visitas a las personas interesadas, que en su vocabulario se llaman investigadores. Los acompañantes sirven para hacerse amigos de los investigadores. Es decir, las personas no mormonas, invitarles, tender lazos, etc. También aprendí a rezar al estilo mormón, siguiendo un tríptico que lo explicaba. Hay que hacer una breve oración al levantarte, otra al acostarte y otra en cada comida. La estructura es siempre igual. Padre Celestial, te damos gracias por tal cosa, te pedimos tal otra, en el nombre de Jesucristo. En las comidas, das gracias por la comida. Se dice siempre Padre Celestial, no Padre Nuestro. El culto mormón. El domingo hay una reunión de unas 3 horas. La llaman reunión sacramental. Se juntan todos los miembros de una zona. No hay un oficiante sino un par de conferenciantes o discursante, los que les toque ese día.
Uno habla del ayuno, otro del diezmo, un tema muy insistente. Otro día pueden hablar del bautismo de los muertos o del sellamiento, como llaman al matrimonio. Al final, siempre alguien da testimonio, pero eso no consiste en contar su experiencia sino simplemente en exponer, de una forma muy repetitiva, que dé seguridad, semana tras semana, que crees en Joseph Smith, en el libro de Mormón y en su iglesia. Después me tocó ser misionera en el extranjero. Es algo que todos han de hacer 2 años los hombres. 1 y medio, las mujeres. Se realiza poco antes de acabar tus estudios. Te mirarían muy mal si no lo haces. Normalmente uno se casa después, a las chicas les animan a casarse con jóvenes que ya han misionado, porque son más maduros en la fe. Los misioneros mormones son, sobre todo, esos chicos y chicas jóvenes. También hay adultos ya jubilados que van como misioneros unos años al extranjero. Y hay además matrimonios mayores, a veces prejubilados, que pueden ser presidentes de misión. No hay misioneros de por vida. Tampoco hay pastores. Lo más parecido es el obispo, pero no se mantiene con los diezmos, sino con un oficio. Los diezmos son para mantener las capillas, centros locales y el resto va todo a la central a Estados Unidos. Por eso no hay escándalos de pastores con vehículos o gustos lujosos. Pagar las misiones a tu hija. En 2006, yo llevaba ya 1 año y medio de miembro, y mi novio era un mormón peruano que ya había sido misionero. Quedamos en que yo haría la misión y quizá luego nos casaríamos. Él me animó a ir a la misión. Es caro, parte lo pagas tú, otra parte tus padres y otra la iglesia. Yo tenía ahorrados como 500 euros, mucho para Perú, que gasté en esto. Mis padres debían comprometerse a 100 euros mensuales. Mi madre lloraba, les quitaban a la hija y además había que pagar por ello. Y había que comprar mucha ropa y materiales, gastos que impacientaban a mi mamá. Es una vez en la vida, le decía yo. Primero me mandaron a Colombia casi un mes a formarme. Era como un internado donde estábamos muchos muchachos y muchachas de Perú, Colombia, Venezuela. Nos enseñaban cómo convencer a la gente, con unos vídeos, cómo hablar, qué hacer si te sale mal. Era muy pesado, pero yo estaba contenta. Te enseñaban las escrituras que hemos comentado y cómo responder las preguntas de los investigadores. La gente no mormona. Los mormones no quieren que les refutes mucho. El mormón da sus citas, y si le hacen preguntas dicen lo de récelo y verá que es verdad. Ellos dicen que no tienen que perder tiempo refutando doctrinas. Apenas intentan tapar dudas con la Biblia o el libro de Mormón. Nos enseñaban a hablar solo de Joseph Smith, de la nueva revelación completa, del libro de Mormón. Nos explicaban que la enseñanza cristiana se pervirtió con Constantino en el siglo IV, que se corrompió el cristianismo. Luego aprendí que esto lo tomaron de otros protestantes. Allí nos enseñaron que Calvino y Lutero apenas prepararon el camino para la recuperación del cristianismo, que llega con Joseph Smith. La compañera inflexible. Llegué de misionera de Guayaquil, Ecuador, en marzo de 2007. Me pusieron una compañera chilena, de mi edad, muy reglista y exigente, que no admitía ningún decaimiento ni cansancio. Era hija de mormones, con 9 hermanos, crecida en familia mormona, no como yo. Los misioneros van en parejas, a todas horas excepto al baño. Espanta peligros, pero también tentaciones. Cada día a las 6:30 de la mañana nos levantábamos a estudiar lo que hablaríamos en la calle. A las 9:30 salíamos, tratábamos a la gente, de pie, caminando, con el calor de Guayaquil. Un descanso para almorzar, y seguir hasta la noche. De noche nos arrodillábamos y rezábamos pidiendo más investigadores. Si nos peleábamos entre nosotras, ese era un momento para pedirnos perdón. Aunque los lunes era día de descanso y otros misioneros hacían turismo, ella me ponía a estudiar. Y así, siendo misionera en Guayaquil, se quebró mi confianza en la fe mormona. La anciana católica resistente. La primera caída fue por una señora de unos 75 años, que era muy católica, aunque uno de sus hijos era evangélico y el otro era obispo mormón. Este obispo nos insistía y mi compañera se había encaprichado con conquistarla, y le llevaba postres y la visitábamos mucho. Cuando un católico se pone muy firme, nos habían enseñado en que hay que insistir en que la Iglesia católica ya no era de Cristo, que no lo era desde Constantino, que todo era malo desde entonces, las imágenes, la Virgen, el bautismo de niños, etc. Y mi compañera insistía tanto que yo recordé mi propio pasado católico y me emocioné. Y se lo dije a ella, a la compañera chilena, llorando. Si convenzo a esta señora siento que estoy traicionando algo mío, dije. Mi compañera quedó de piedra.
Es normal, hace poco que eres miembro, eres de familia católica, yo hablaré con la señora, respondió ella. No sirvió de nada, la señora llegó a la entrevista bautismal por insistencia de su hijo y sin convencimiento, pero como dijo que no pensaba ni dejar de fumar algo importante, la rechazaron. Y la dejamos. Evangélicos y testigos, mucha Biblia. El caso es que descubrí que casi no teníamos argumentos ni respuestas. Los testigos de Jehová nos ponían cabeza abajo, no aceptaban ni a Joseph Smith ni su libro y no estábamos preparadas para refutarles nada. Y también los evangélicos nos refutaban y yo pensaba somos misioneras, entrenadas, pero no sabemos responder cosas supuestamente básicas de la Biblia. Y empecé a dudar. Esa era mi segunda caída, ver que no teníamos respuestas. Y lloré otra vez. Estoy dudando de la fe. La misión, que debía reforzar mi fe mormona, la estaba destruyendo. Y me preguntaba, ¿estaré haciendo bien al querer cambiarle su fe? ¿Tengo derecho a cambiar su vida? Si hasta yo dudo. Yo ya me había empezado a fijar en cosas que los mormones casi no usan la Biblia, que habían tenido poligamia en un pasado reciente, que había doctrinas ocultas. Y yo me di cuenta que me gustaban y me emocionaban las campanas en las iglesias católicas, y ver la gente que salía en procesión, devota del Divino Niño. Y la Virgen. Me preguntaba, ¿cómo voy a decir que esto es malo y pagano? Y en un encuentro con el obispo mormón le dije, siento que miento cuando hablo, y dije que quería dejar la misión. Pedí a mi compañera, dile al presidente de la misión que me vuelvo a mi país, que me siento un robot. Defendiendo al Papa. El presidente de la misión intentó disuadirme para que no marchase. Pero yo no le dije simplemente añoro a mi familia o estoy cansada. Yo defendía la Iglesia Católica. Le dije que ya no quería hablar mal de la Iglesia Católica, que yo pensaba bien del Papa, y que en la Iglesia Católica hay santos y gente buena. Y eso le enfadó. Él me insistió, que la Iglesia y el Papa son la ramera de las Escrituras, que mis sentimientos venían del demonio, que si volvía al catolicismo mi vida sería un desastre en todos los sentidos. Durante una semana cada noche mi compañera me intentaba convencer. Le daban instrucciones de cómo convencerme. Y le dije, sal de mi cuarto que me confundes. Y esos días, después de varios años, empecé a rezar a la Virgen, a pedirle que me protegiera, porque mi compañera se ponía muy sectaria y tenía miedo de que llegara a pegarme. Me dije, en cuanto llegue a Perú con mi familia lo del mormonismo se va a acabar. Ya sabía que no podría encajar. De vuelta a casa un año de insistencia. Al final me pagaron el vuelo a Perú. Y fui a mi casa. Allí los mormones me enviaron a mi novio, a los amigos, a mi mejor amigo. Yo dudaba. ¿Volver? Pero ahora ellos me daban miedo, no seguridad. Ya mi hermano me había dicho es una secta. Insistieron casi un año. Pero yo ni les recibía, ni a mi antiguo novio no quería recaer por amistad. Mis papás me dijeron corta con todos ellos. Mis padres cobraron la fuerza que antes no habían tenido. Estuve un buen tiempo aislada en mi casa, solo con internet, leyendo de gente que salía de sectas. Hablé con el párroco de mamá, pero solo me dijo, bienvenida, no te sientas mal. No me dio más formación. Yo necesitaba una atención especial, acababa de salir de un grupo muy cerrado e intenso. Mis padres se estaban convirtiendo, avivando su fe católica en las catequesis del camino neocatecumenal, pero tampoco ellos me daban respuestas. Yo creía que la Iglesia Católica era verdadera, y que la evangélica también lo era, porque leía muchos testimonios de ex mormones en internet que eran evangélicos. No había ningún carisma católico que me limpiase de mi experiencia mormona. Pero los pastores evangélicos tampoco me inspiraban confianza. Los que sabían de sectas. Y un día mi madre me dio un folleto sobre sectas de los apóstoles de la palabra, un apostolado católico muy basado en la apologética, en la defensa de la fe. Busqué su dirección. Viven aquí en la esquina, me dijeron. Llegué en bici, y allí estaban las hermanas de los apóstoles. Mi historia les asombró. Nunca nos había llegado alguien con esta necesidad. Ven con nosotras los sábados, me invitaron. Y fui a sus charlas, entendí la enseñanza católica sobre las imágenes, Dios, la naturaleza de Cristo, me dieron libros, todo bien explicado. Y ahora, cuando venían los mormones, ya no los rehuía, los enfrentaba, les sacaba la Biblia, les refutaba. Hoy, mirando al pasado, creo que lo que más me ayudó fue la presencia de la Virgen María, que he reconocido después.
Al volver al catolicismo, vi películas sobre ella, le recé María, creo, es lo que más me ha alegrado recuperar, y ella me ha atraído a través de sus imágenes. Publiqué mi testimonio en algunas webs católicas, y conocí por internet a quien hoy es mi esposo. Él también había estado cerca de los mormones por un amigo suyo y a mí me ayudó con argumentos y amistad. Él es español, de León. Después de 3 años de novios cibernéticos nos casamos en Lima y ahora vivimos en Madrid. Somos catequistas de niños de primera comunión en la parroquia de San Romualdo. Y les damos pequeñas enseñanzas de una fe razonable, para defender la fe de la Iglesia de todo tipo de ataques.